Señor, gracias por recordarnos por medio de la adoración en esta mañana que en realidad somos vasijas y que el perfume está dentro de nosotros. Señor, gracias porque hoy nos traes a la convicción de que debemos quebrarnos delante de ti. Y gracias por todos los procesos que tú estás preparando en nuestras vidas para sacar el perfume que pueda perfumar tu presencia y que pueda glorificar tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque podemos adorarte, no solamente cantarte, sino hacer de esta canción, de esta música y de este tiempo lo que realmente debe ser, adoración para ti. Hoy estamos delante de tu presencia, lo hemos estado desde el comienzo y aún ahora estamos delante de ti, Señor, con convicción, con la certeza, con la seguridad de que tú eres la razón de este servicio, tú eres la razón de esta celebración, tú eres el motivo de nuestra canción y de nuestra alabanza, y hemos descubierto y redescubierto en esta mañana que realmente hay perfume dentro de nuestras vidas, pero es tu presencia que ha sido depositada en nosotros. Por eso te damos permiso, Señor, para que por medio de cualquier proceso traigas a nuestras vidas el quiebre, el quebrantamiento, para que podamos perfumar el lugar de tu habitación. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y por todo lo que estás haciendo en tu plan eterno con tu iglesia de forma general y con cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, enséñanos a adorarte con todo lo que somos. Queremos adorarte con el espíritu, pero también con la mente, Señor. Que nuestra razón, nuestra lógica, nuestro entendimiento, nuestro intelecto se ponga en servicio, Señor, y detrás de nuestra disposición espiritual de adorarte. Conquista una vez más todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, y que seamos santificados cada día hasta el regreso de Cristo. Recibe gloria, Señor, honor y alabanza hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, en medio de tu iglesia. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Sé que ya te saludé al comienzo, pero quiero darles la bienvenida a esta celebración a los que se unieron después, a los que llegaron un poquito más tarde, pero igual bienvenidos. Gracias por hacer equipo y por cada uno de nosotros levantar adoración al Señor. Yo sé que los cielos se están llenando de nuestro perfume, que los cielos se están llenando de nuestra melodía. Por favor, que ahora no pare tu alabanza. Paró la música, pero no paró la adoración. Nosotros somos el vehículo, el instrumento de adoración, y que todo lo que hagamos, tus amén, tus afirmaciones de la palabra que vas a recibir en tan solo unos minutos, que pueda realmente ser una adoración para Dios. Quiero invitarte a que ahora mismo ofrendemos a Dios precisamente como una muestra de adoración al Señor. Te va a estar apareciendo el link allí debajo y vas a estar viendo dónde acceder para enviar tu ofrenda. Recuerda que mientras lo haces, esa actitud de dar desde un corazón sincero y agradecido y alegre por lo que das, estás adorando al Señor con esa actitud, y de la misma forma estás permitiendo que en lo natural la iglesia pueda seguir operando y haciendo la obra que el Señor nos encomendó hacer sobre la tierra. Dios bendiga tu casa, bendiga tus finanzas, bendiga todo lo que haces y todo lo que vives, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y recuerden, manténganse al tanto de cada una de nuestras actividades que vamos a estar anunciando durante la semana a través de las redes sociales, del Instagram de IC Miami, y por supuesto aquí en Facebook. Vamos a estar recordándote un día antes la actividad del próximo día. Tenemos varios momentos en la semana donde estamos teniendo tiempos para ser edificados, para orar juntos, para adorar juntos, y quiero que tú seas parte. Y no solamente eso, sino también que lo compartas con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos. Es más, toma ahora tu teléfono, tu iPad, tu tableta y comparte, dale compartir, dale share allí a lo que estás viendo, para que tus familiares en otras partes del mundo o aquí mismo en Miami, amigos, conocidos, se puedan unir a nuestra transmisión y de esta forma ser edificados. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos, y aunque no estamos juntos ahora físicamente, sé que el Señor está creando una unidad perfecta por medio del mismo sentir, el mismo corazón, del mismo espíritu que habita en todos nosotros. Y quiero ir a la palabra en este día. Quiero que vayamos al mensaje de la palabra de Dios. Hoy comienzo una serie que se titula Una iglesia profética.
Y el primer mensaje de esta serie que les quiero compartir en esta mañana es lámpara y aceite. ¿Y por qué una iglesia profética es la serie que voy a compartir? Porque creo que el Señor quiere que nosotros conozcamos la palabra que habla acerca de los tiempos, sobre todo de los tiempos que se acercan al final de la historia, para que la iglesia sea entendida. Una iglesia con entendimiento no es tomada por sorpresa. Y creo que el Señor fue enfático en decirnos esto. El mundo sin Cristo va a ser tomado por sorpresa cada vez que se manifiesten señales de los tiempos delante de ellos, pero la iglesia no. La iglesia sabrá de qué se trata y la iglesia sabrá cómo responder a esos tiempos. Por eso quiero entrenarte, prepararte por medio de la palabra, no solamente para que identifiques las señales y los tiempos, sino para que sepas cómo responder a los tiempos y a las señales. Como te decía, el mensaje de hoy se titula Lámpara y aceite. Y precisamente el pasaje de la Biblia donde vamos a estar leyendo Mateo 25, de esto es de lo que habla particularmente. Mateo 25, los primeros 13 versículos dicen: el reino de los cielos será entonces semejante a 10 vírgenes solteras o 10 jóvenes solteras, dice la versión internacional, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y los jóvenes que estaban preparadas, o las jóvenes que estaban preparadas, entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras y suplicaban: Señor, Señor, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió el Señor. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Esto es una parábola donde Jesús comienza a hacer una comparación entre lo que Él quiere que nosotros sepamos en relación a su reino y la imagen de unas bodas que está preparando. Por supuesto, cuando hay una parábola, no todos los elementos son literales y no se puede tomar literalmente todo lo que Jesús está diciendo. Algunas cosas son parte de la historia que Él está recreando y hay que encontrar el mensaje detrás de la historia. Imaginémonos por un momento esto. Imaginémonos que Jesús está sentado en uno de los montículos o montañas bajas alrededor de la ciudad de Jerusalén, y son testigos él y sus 12 discípulos de un grupo de personas que, como una procesión, está esperando que el novio regrese a la casa de sus padres, porque salió primero a buscar a su novia. Y frente a esta imagen, que por cierto era muy típica en Israel en aquellos tiempos, posiblemente ya anocheciendo, ya cayendo la tarde, ese grupo de personas estaba allí reunido. Imaginémonos que sucede así. Jesús, mirando la escena junto con sus discípulos, aprovecha el momento para que ellos entiendan el lenguaje y el significado espiritual que Él va a mostrarles detrás de la escena de la cual ellos están siendo testigos. Y comienza a hablarles de un novio, según la costumbre de Israel en aquellos días, que salió de la casa de sus padres, camino a la casa de su novia, para regresar con ella a la casa de sus padres y comenzar a celebrar su boda, que normalmente en Israel demoraba la fiesta de bodas 7 días. Si la familia tenía capacidad financiera y tenía el dinero para sostener una festividad de 7 días, eso es lo que ocurría. Por 7 días los novios, los padres de los dos y toda la familia y los invitados celebraban día y noche hasta que llegaba el 7º día y entonces se consumaba el matrimonio. Y antes de que esto sucediera, como ya les dije, era costumbre que el novio saliera y buscara a su novia en su casa y luego regresara con ella, sus padres y la familia de la novia, para entrar a la casa del novio donde se iba a celebrar la boda. Mientras esto ocurría,
en el intervalo entre el ir del novio a la casa de su novia y el regreso a la casa de sus padres, un grupo de personas esperaba a cierta distancia de la casa del novio. Y dentro de ese grupo de personas normalmente había jóvenes solteras. En este caso se dice que eran 10 jóvenes solteras que estaban esperando a que el novio y la novia llegaran, porque ellas iban a ser parte del cortejo de novios. Ellas iban a ser parte de la procesión y tenían un lugar protagónico en ese momento, siguiendo a la novia, acompañándola junto con el novio para que entrara triunfalmente a la celebración de bodas y el matrimonio comenzara a consumarse. Jesús quizás está mirando a estas 10 muchachas con sus lámparas, pequeñas antorchas, pequeñas vasijas de barro que contenían un poco de aceite en sí mismas. Un orificio lateral se les ponía aceite y arriba una mecha donde la llama ardía mientras el combustible, el aceite, duraba. Y las ve allí con sus lamparitas y usa toda esta imagen quizás para crear esta enseñanza que trae a nuestras vidas, y principalmente se las dio a los discípulos y ahora a través de Mateo nos las da a nosotros para reflexionar. Ahora, esta no es una parábola para el tiempo de sus discípulos, esto es una parábola para el tiempo de la iglesia que se acerca al regreso del novio. Los discípulos interpretaron que tenía que ver con ellos. Quizás después que Cristo murió y resucitó y se fue al cielo, la iglesia comenzó a entender en el primer siglo que quizás Jesús llegaba en esa misma década. Pero en realidad no se dieron cuenta de lo que en esta historia Jesús estaba recalcando, y era que se demoraba el novio en su regreso. Así que más que hablarles a ellos, por medio de ellos nos está hablando a nosotros. Le está hablando a una generación posterior, a una generación tardía. Y creo que tengo elementos en la palabra que hoy no voy a mencionar para creer que nosotros posiblemente seamos la generación que más se acerca al tiempo del fin. Tal vez no la nuestra, pero la emergente, la de nuestros hijos o la de los hijos de nuestros hijos, serán parte del regreso del Señor Jesucristo en gloria. Entonces, ¿qué persigue Jesús con esta parábola? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor por medio de esta parábola? Porque el propósito de Jesús no era contar una historia y entretener a sus discípulos. Y el propósito de Mateo en registrarlo y compartirlo con nosotros no es que tengamos un tiempo entretenido hoy y yo tenga algo que decirles a ustedes, una historia de bodas muy bonita y alarmante a la vez, y cada uno se vaya para su casa o cada uno apague su televisor y deje de ver la transmisión. No, el propósito del Señor es uno bien claro, y para lograrlo Él primero establece una comparación. Y la comparación que establece es esta. La frase inicial dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Se dan cuenta? Él está usando principalmente el protagonismo de las 10 vírgenes para compararlas a ella con su reino. Claro, aquí cuando habla del reino de los cielos, no habla del reino de los cielos que queda después de esta vida o allá en la eternidad, sino que está hablando del reino de los cielos que vino en su persona a la tierra, se personificó primero en él, según Marcos 1:15, y que luego por medio de cada creyente se hace real en la tierra. De alguna forma la iglesia en su totalidad es la expresión del reino de los cielos sobre la tierra, y es ese reino o la manifestación de su reino por medio de la iglesia el que Jesús está comparando con estas 10 vírgenes. Aunque las vírgenes no son los personajes principales en esta historia, pasan de un segundo plano a un primer plano. Deberían estar en el primer plano el novio y la novia, pero Jesús intencionalmente los deja un poquito a ellos a la sombra para sacar a la luz y poner en primer plano a estas 10 vírgenes, porque es en las características de estas 10 que se encierra la aplicación y el mensaje para nuestras vidas. Entonces Jesús está aquí estableciendo una comparación que apunta al final de la historia de la iglesia. No solamente establece una comparación entre el reino de Dios y las 10 vírgenes, sino que ahora dice bien claro, esto tiene que ver con el tiempo del fin de la iglesia, tiene que ver con la última temporada justo antes de que el novio regrese por la iglesia. Y es en este final representado por esta escena de bodas que hay 3 personajes principales o 3 categorías de personajes principales que emergen en la historia y se vuelven protagónicos. Los 2 personajes que aparecen en un segundo plano debiendo ser los primeros, pero intencionalmente, ya lo dije, Jesús lo hace así, son el novio y su novia. Ellos están allí como los personajes principales, como la razón de ser de esta celebración, pero Jesús quiere dejarlos un poquito a la sombra porque hay otra categoría de personaje que va a representar el mensaje y va a cumplir el propósito que Él tiene con esta historia. Ahora,
te pregunto, según has leído en la Biblia, ¿quién es el novio? Según el Nuevo Testamento, ¿quién ocupa la figura del novio en toda la historia de la redención? Y solamente hay uno, se llama el Hijo de Dios y especialmente Jesucristo. Pablo habló del novio que regresa. Apocalipsis habla del novio que regresa. Cierra casi en el penúltimo capítulo de Apocalipsis diciendo que el Espíritu y la novia le dicen al novio: ven, Señor Jesús. ¿Lo tienes claro? El novio, no hay duda en esta historia que es la representación o el símbolo o la imagen de Jesús. Y está hablando de un novio que regresa, de un novio que viene a la celebración, de un novio que viene a crear una boda para casarse finalmente con su novia. Y la Biblia habla, y ustedes lo encontrarán en otros pasajes, de las fiestas de boda, justo en el cierre de las señales del fin y antes del tiempo de los juicios de Dios. En ese intervalo, Cristo se casa con su novia. ¿Y quién es la novia? La novia es descrita en la Biblia como la iglesia. Es la esposa y la novia. En Efesios 5, Pablo hace una comparación entre el matrimonio y la relación de Jesús con su iglesia. Y se presenta a él, Jesús, como esposo, y se representa a la iglesia como una esposa. Eventualmente la iglesia se casará con el Señor en esas bodas de las que estuve hablando. Pero sin dudas, la iglesia ahora es la novia. ¿Y quién es la iglesia? No es la iglesia local con un nombre de un ministerio específico, es la suma total de todos los creyentes en todas las partes del mundo que han tenido una experiencia real, honesta, sincera, transformadora, redentora y salvadora con el Señor Jesucristo. No importa en qué punto cardinal de la tierra se encuentre, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, todos los que han confesado desde el corazón y con sus labios: Jesús, Hijo de Dios, Señor mío y Salvador mío, son la novia, son la iglesia. Pero hay un tercer personaje aquí, o una tercera categoría de personajes que lo ocupan las 10 vírgenes que se vuelven protagónicas. ¿Quiénes son estas últimas? ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Permíteme compartirte por lo menos 2 interpretaciones y me inclino a la segunda. O representan congregaciones locales, iglesias en diferentes partes. Ahora sí, la iglesia visible, la iglesia cuantificable que tiene un número determinado de personas, algunas mega iglesias de miles de personas, otras iglesias medianas de algunos cientos y otras iglesias pequeñas que no pasan de decenas de personas. Pero no importa, quizás esto represente a cada congregación local que, como una virgen que profesa fe en el Señor Jesús, se identifica frente al mundo que la ve vivir como una iglesia que le cree al Señor. Pudiera ser una muy buena interpretación. Como también pueden las 10 vírgenes estar representando a cada creyente individualmente. Pueden estar representando a cada uno que dijo con su boca y profesa públicamente en acciones y en palabras que es cristiano. Nos puede estar representando a ti y a mí. O en el tercer caso, pudiera ser la suma de los dos. Pudiera estar apuntando a cada creyente individual y a cada congregación local, a la cual el Señor identifica con 10 vírgenes que ocupan aquí el lugar principal o protagónico, porque por medio de ellas el Señor nos está dando una enseñanza y nos está llamando a una reflexión. Así que déjame afirmar esto, es el tercer punto que quiero afirmarte en este día. No solo está estableciendo una comparación, en primer lugar, entre su reino y las 10 vírgenes. No solamente Él está estableciendo una comparación que apunta al final de la historia, sino que en tercer lugar, Él está estableciendo una comparación que demanda que hagamos una aplicación personal. Y ese es el centro de la enseñanza. Jesús, insisto, no quiere contar una historia. Jesús usa una historia para que nosotros apliquemos la verdad espiritual a nuestras vidas y nos encontremos dentro de la historia donde realmente estamos parados. No donde creemos estar parados, sino donde realmente estamos parados. Y para lograrlo, Él presenta la similitud o la semejanza entre las vírgenes y la iglesia. Entre las vírgenes y su reino, entre las vírgenes y cada creyente que ha hecho profesión de fe en Jesús. Y entonces pone que hay semejanzas entre las 10 vírgenes y una diferencia marcada. Vamos a ver primero las semejanzas. Según el relato que acabamos de leer, las semejanzas de las 10 vírgenes, los que tenían en común una con la otra, sin importar al grupo al que pertenecían, porque se dieron cuenta que Jesús, aunque habló de 10, luego las separó en 5 y 5. Y dijo que 5 eran sabias o prudentes
y las otras 5 eran imprudentes o insensatas. ¿Te diste cuenta? Porque tienen en común algo. Las 10 son una unidad. Las 10 representan algo. Las 10 tienen muchas similitudes, pero luego hace un corte y dice, pero no todas son iguales en esencia. Y hay una diferencia marcada entre un grupo y el otro. Veamos las semejanzas. Lo primero, las 10 son vírgenes. Y siempre la virginidad a través de la historia tiene que ver con pureza moral, hablando de una mujer que se guarda para el matrimonio, y eso apunta a pureza moral. Entonces quizás el mensaje aquí está, hay muchos en la iglesia creyentes, profesantes, nominalmente o de corazón, todavía no está definido eso hasta este punto, pero que forman la iglesia, que forman la comunidad de creyentes, que cada uno individualmente se identifica como creyente y que inclusive tienen demasiado testimonio de moralmente vivir como cristianos. Buenos esposos, fieles a sus mujeres, buenos padres, buenos manejando sus finanzas, buenos como proveedores, como hombres, buenas esposas que sostienen su casa, que educan a sus hijos, que se guardan en el matrimonio, cada uno responsables con sus tareas, con sus trabajos, con sus profesiones. Gente que habla de la Biblia, que memoriza las escrituras, que habla de creer en el Señor y que inclusive se congrega, ofrenda, ora, ayuna y hace todas las prácticas espirituales. Son abiertamente, espiritualmente hablando, vírgenes. Son separados, son marcados, moralmente intachables, y quizás esa sea la primera semejanza. La segunda, que las 10 tenían lámparas. ¿Te diste cuenta? No eran 5 con lámparas y 5 sin lámparas. Las 10 tomaron sus lámparas, aquella pequeña vasija de barro, que no era una lámpara como la que había en el templo, que eso es un candelabro de 7 brazos, la menora, sino una lámpara que fuese funcional, llevarla en el camino. Poco pesada, de barro poco pesado, bastante plana, con un pequeño contenido de aceite en sí misma y una mecha de tela donde se prendiera la llama, y por la combustión entre el aceite y la mecha, el fuego entonces podría arder. Eso es lo que tenían cada uno en sus manos. Ninguna carecía de lámpara. Las 10 tenían lámparas o antorchas, porque quizás la mejor traducción en este caso sea antorchas. Las 10, la tercera semejanza, las 10 se durmieron. ¿Te diste cuenta? No fueron solamente las insensatas o imprudentes, las 10 se durmieron, las 10 cayeron en un sueño. Similar a lo que pasó con la iglesia por las últimas décadas, nos dormimos proféticamente, nos cansamos de hablar y de que nos hablaran del regreso de Cristo. Nos frustramos con el mensaje de la venida de Cristo. Comenzamos a tenerle miedo a las profecías de las señales de los últimos tiempos. No quisimos que nos hablaran del Señor. Las solteras porque quieren casarse, y los solteros también. Los casados porque quieren tener hijos. Los que tienen hijos porque los quieren ver crecer. Los que estudian en la universidad porque quieren graduarse. Los graduados porque quieren ejercer su profesión. Cada uno en su punto de vista, ignorando y quizás hasta cerrándose ante la posibilidad de que proféticamente Dios ha estado anunciando el regreso de su Hijo. Y esto es un hecho. Nos dormimos. He sido testigo inclusive hace más o menos una década atrás de un pastor muy conocido pararse frente a una multitud de más de 1000 pastores y líderes de iglesia y pedirles perdón por una generación que predicó demasiado del regreso de Cristo. Como si predicar del regreso de Cristo haya sido el problema y no la interpretación que le dimos. Predicar del regreso de Cristo no nos llama al escapismo, a la renuncia y a la mediocridad, y ese fue el error de la iglesia, y por eso nos saturamos de este mensaje, porque la respuesta normal del predicador y de la iglesia fue mediocridad, fue escapismo, fue renuncia de vivir en nuestro mundo y hablar como si realmente no fuéramos responsables de vivir de la mejor manera. Pero Jesús, cuando nos dio estas señales, no lo hizo para que nosotros escapáramos o nos frustráramos, pero en el intento quizás la iglesia de escapar de todo esto, nos dormimos, las prudentes y las imprudentes. La cuarta semejanza que tienen es que las 10 se despertaron a la misma vez. Se durmieron las 10. Y eso es alarmante porque las prudentes se durmieron junto con las insensatas. Pero me llama la atención que las 10 tuvieron la capacidad de despertarse. Es decir, que va a haber una voz profética en las naciones. Me imagino e interpreto que serán eventos, situaciones, catástrofes naturales y cosas como las que estamos viviendo en los últimos tiempos en nuestra generación, que sacuden a las naciones, guerras,
terrorismo demasiado extremo que hace que la gente viva en un terror de día y de noche. Catástrofes, huracanes de potencia máxima, terremotos como los nunca antes visto, y para colmo pandemias que nos ponen de rodillas frente a un virus microscópico. Y todo esto sirve como una voz del cielo que comienza a llamar la atención de toda la humanidad con respecto a las profecías bíblicas del regreso del Señor. Se despertaron las vírgenes, se despertó toda la iglesia, sin importar cuál era la diferencia entre un grupo y el otro. Y creo que eso está sucediendo en nuestros días y ha venido sucediendo. Los creyentes, los que profesan fe en la Biblia, los que conocen las Escrituras, todos despertándose y diciendo: ¿acaso no es esto lo que el Señor dijo en Mateo 24? ¿Acaso no fue esto lo que el Espíritu profetizó por medio de Pablo? ¿Acaso no es esto lo que el Señor reveló a Juan en Apocalipsis? Y comienza un despertar de los que tienen cierto conocimiento a la realidad de un cumplimiento profético. 10 vírgenes despiertas. Sin embargo, aunque tienen 4 por lo menos similitudes o semejanzas entre ellas, hay una diferencia marcada entre los dos grupos. Y la diferencia se resume a una sola cosa: aceite. 5, cuando tomaron sus lámparas prendidas para esperar al novio, tomaron también aceite, y 5 no lo hicieron. Y Jesús dice: las que tomaron aceite fueron sabias, preparadas, prudentes. Las que tomaron solamente las lámparas y no el aceite fueron imprudentes, insensatas, necias. Y ahí se marca la diferencia. La diferencia lo marca el aceite. Si bien todas decidieron tener lámpara, no todas decidieron tener aceite. Todas decidieron tener lámpara, pero no todas decidieron tener aceite. Y aquí está la semejanza principal y también la diferencia principal. La semejanza principal es esta: lámpara. La diferencia principal es esta: aceite. Por eso tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca del símbolo de la lámpara o la antorcha y acerca del símbolo del aceite? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos dice el Señor? ¿De qué habla la Escritura cuando menciona lámpara como una antorcha que arde en la noche y también cuando menciona aceite? Mira, la Biblia dice con respecto a lámpara, y te voy a leer un pasaje que conoces de memoria. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te lo digo una vez más: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La traducción correcta aquí sería antorcha. En el hebreo, el equivalente del griego de Mateo 25 sería la misma palabra, una lámpara que es como una antorcha que arde en la noche y que tiene el propósito de iluminar el camino o el lugar que en la noche las personas están transitando o en el que están parados. La versión internacional dice del Salmo 119: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Proverbios 6:23, un pasaje un poquito menos conocido, pero también importante de recalcar y resaltar en este momento, dice: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Pero fíjate cómo dice la primera parte: el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz. Y aquí nuevamente la Escritura se une el Salmo con el proverbio para decirnos que si vamos a pensar y encontrar un símbolo de antorcha en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, el símbolo de la lámpara antorcha es la palabra de Dios. ¿Qué tenían las 10 en común? Tenían la palabra. Tenían fe en los mandamientos de Dios, fe en los preceptos de Dios, fe en lo que dice la palabra de Dios, fe en lo que Dios revela en su palabra. Tenían conocimiento de la palabra y hasta fe en la palabra. Sin embargo, le faltaba aceite. ¿Y el aceite qué representa? Te leo algunos pasajes. Éxodo 29:7 dice: luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Habla de Aarón. El aceite representaba la consagración. El momento en que el aceite físico caía sobre la cabeza, Dios estaba diciendo con esto: de esta manera declaro que este hombre y sus hijos están siendo separados, santificados y preparados para ser mis sacerdotes, mis intermediarios entre el pueblo y yo. También lo afirma así Éxodo 29:7. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Una vez más, consagración, santificación, preparación. ¿Lo estás viendo? Pero para entender un poquito más, tenemos que leer 1 Samuel 16:13, donde el profeta Samuel comienza a ungir a David, quien sería más tarde el rey de Israel. ¿Recuerdas la historia?
Y dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió al joven en presencia de sus hermanos, y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Lo puedes ver? Ahora ya aparece el vínculo aquí. Ahora aparece el vínculo que existe entre el acto físico de derramar aceite y el acto espiritual de recibir al Espíritu Santo. Así que el aceite comienza ya a partir de 1 de Samuel a darnos una luz clara de que quien consagra, separa, santifica y prepara a los suyos, sean sacerdotes, reyes y profetas, es el Espíritu Santo. Y mientras afuera cae el aceite, dentro viene Él a vivir. Y dice también Isaías 61:1, un pasaje que más tarde en el tiempo usaría Jesús, diciendo: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Ves la conexión? El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y sacar a los prisioneros de la cárcel. Y aquí está la idea: las acciones que hago para Dios son el resultado del Dios Espíritu Santo que ha venido a ungirme y a vivir dentro de mí. ¿Lo estás viendo, iglesia? Por un lado la lámpara es la palabra, pero por otro lado el aceite es el Espíritu Santo. Y es aquí donde Jesús nos quiere parar a nosotros, porque nos está diciendo que las prudentes tenían lámpara y aceite. Las prudentes no solamente tenían aceite, tenían lámpara también, al igual que las imprudentes. Las imprudentes solamente tenían palabra, pero las prudentes tenían palabra y aceite. Y aquí el mensaje es este: las prudentes no desestimaron o ignoraron la Biblia, no ignoraron la palabra de Dios, la amaron porque en ella había una revelación clara del Hijo de Dios. Pero mientras tanto las imprudentes se quedaron con la Biblia, amando el precepto y el mandamiento sin amar a aquel que es revelado en la Escritura. ¿Recuerdas a Jesús? Le dijo a los judíos: ustedes creen que las Escrituras son la vida eterna, pero escudriñenlas, métanse dentro de ellas, naveguen, sumérjanse en el mundo de la revelación, porque en realidad las Escrituras dan testimonio de mí. Lo que Jesús estaba diciendo era esto: no es la Escritura la vida eterna, sino que realmente cuando vayas a la Escritura, lo que tiene que suceder es que siempre yo tengo que ser revelado, porque si no soy revelado y no me conoces y entras en una relación íntima conmigo, solamente tendrás mandamientos y preceptos que llenarán tu mente y tal vez tu moral, pero nunca tu espíritu será marcado, sellado por el Espíritu Santo. Para mí es alarmante que no todos los que forman parte de la iglesia serán salvos al final de la historia. En realidad esto es triste y es alarmante. Muchos, como las vírgenes imprudentes, pondrán su fe en la palabra, pero no en el Dios que es revelado en la palabra. Y esto es trágico. Fe en la palabra, memorización de las Escrituras, amor por los preceptos de Dios, olvidando que los preceptos de Dios deben provocarnos a amar al Dios de los preceptos. Es alarmante también el aumento del intelectualismo en nuestra generación, intelectualismo bíblico. Crecimiento en cuanto a teología, a doctrinas, a conocimientos, a conocer lo que los hombres a lo largo de la historia enseñaron de Dios. Y eso ha conquistado el corazón de muchos que profesan ser cristianos. Tienen más pasión por el conocimiento de la palabra que por el conocimiento íntimo del autor de la palabra. Y me detengo aquí porque no quiero ser malinterpretado. Amo la palabra. Llevo casi 30 años estudiándola, leyendo acerca de ella y de lo que otros dicen acerca de ella, pero siempre con esta motivación, que cuando la leo directamente o la estudio a través de otros, Cristo me sea revelado. Porque más que conocer el precepto, quiero conocer al Dios que se revela detrás de él. Es alarmante también cómo muchos hoy tienen más fe en la fe que en el autor de la fe. ¿Lo escuchaste? Más fe en la fe que en el mismo autor de la fe. Tienen más fe en los milagros que en el Dios que los provoca. Tienen más fe en repetir el nombre de Jesús sobre la enfermedad y los demonios, pero solo como una fórmula, como 2 más 2 es igual a 4. Olvidando que no es lo que creemos acerca de Él, sino conocerlo a Él, lo que hace una diferencia eterna. No es lo que creemos acerca de Él, sino conocerlo a Él, lo que hace una diferencia eterna. Y aquí vuelve a caer el peso sobre la diferencia. Las 10 tenían palabra. Quizás unas amaron tanto la palabra
que se olvidaron de amar al Dios de la palabra. Pero la 5 prudente, al recibir la palabra como una antorcha, se vio reflejado, porque sabes, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando el candelabro era prendido, tenía como función iluminar la mesa, y en la mesa de la proposición había unos panes, y los panes representaban al pan de vida, Jesucristo. La función de la palabra, de la presencia de Dios que irradia de la palabra, es alumbrar a Cristo. Y cuando alguien puede ver a Cristo a través de la revelación, termina amando a Cristo, y eso fue lo que las prudentes hicieron. Y cuando alguien ama a Cristo, ese amor por Cristo lleva al arrepentimiento y junto con eso a la confesión, y le decimos de corazón: me doy cuenta que estoy separado de ti, perdido, y te necesito en mi vida. La confesión lleva a proclamar a Jesús Señor de nuestras vidas. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Efesios dice, capítulo 1 de Efesios, versículo 13: en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ¿lo viste? Oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Habiendo creído en quién? No en el Espíritu, en Cristo. Habiendo creído en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Espíritu Santo viene a poner un sello, una marca, a imprimir que somos pertenencia del Señor, cuando nosotros tenemos una relación íntima, salvadora, redentora con el Hijo de Dios. Por eso Jesús cierra Mateo 25 en el versículo 13 diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando Él dice velar aquí, no nos confundamos. No está hablando de acciones, no está hablando de obras, está hablando de fe. Está hablando de estar seguros y de hacer un inventario a tiempo en nuestras vidas, si realmente estamos en Cristo o solamente somos gente que creemos en las Escrituras, memorizamos las Escrituras, amamos la iglesia, amamos el ministerio, amamos cantar, pero no hemos llegado a amar al que le cantamos. Amamos leer la Escritura, pero no hemos llegado a amar a aquel del cual habla la Escritura. Amamos predicar de Él, pero no vivirlo a Él. Y realmente el Señor quiere pararnos hoy, pleno siglo XXI, en este año 2020, en medio de una crisis mundial, y decirte: estoy a punto de entrar en la historia de la humanidad. Que no te sorprenda mi venida teniendo solamente lámpara y no aceite. Es necesario que me permitas a mí arder dentro de tu corazón, y para que eso suceda tiene que haber un nuevo nacimiento. Tienes que creer en Jesús, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Tiene que haber una convicción de que soy un pecador, sincera, honesta, y una confesión real de que soy ese pecador. Y luego que confiese con mi corazón: soy un pecador, merezco estar separado de Dios, entender por la fe que Dios, en lugar de separarte de Él, te quiere unir a Él por medio de Jesús. Y entonces amar tanto a Jesús que lo vas a confesar tu Señor y tu Salvador. Y cuando eso ocurre, si el Espíritu Santo vino dentro de ti, Él va a provocar en ti algo que se llama rendición. Rendición continua, una rendición inmediata, pero que continuará el resto de tu vida. Él va a comenzar a provocar en ti que tus deseos mueran para que tus deseos se vuelvan a los de Dios. Y ahora vas a amar más lo que Dios ama que lo que tú amas. Vas a querer más la voluntad de Dios que la tuya. Vas a querer más que se cumpla el propósito de Dios con tu vida que los propósitos que tú tenías cuando comenzaste en este caminar en la vida. ¿Lo entiendes? Un corazón conquistado por el cielo ama más las cosas de Dios que las cosas de la tierra. Ama más lo que Cristo ama que lo que nosotros amamos. Y ese es el testimonio del Espíritu, de que no solamente tenemos una palabra que reformó la mente y aún la moral, sino también un Espíritu que nos transformó la vida. Y ya el cristianismo no es una carga, sino una experiencia de fe maravillosa. Por eso hoy el llamado es este: que ahora, mientras cierro y concluyo este mensaje, tú te puedas preguntar: ¿qué tipo de virgen soy? Tengo lámpara, pero también tengo aceite. La lámpara que tengo me ha llevado a conocer a Jesús y a conocerme a mí mismo, a mí misma. Verme como un pecador separado de Dios, y al ver a Jesús reconocer que solamente Él me puede salvar. La lámpara de la palabra me ha llevado a confesar a Jesús, a recibirlo como mi Señor, y por causa de recibirlo y ser mi Salvador y mi Redentor, ahora anhelo una relación íntima con Él, y su Espíritu me está transformando todos los días y está haciendo que mis pensamientos y mis deseos se alineen a los de Dios. Y ese testimonio me hace ver que realmente he sido transformado y que voy a estar preparado, y en aumento. Esa preparación va a aumentar mientras Cristo regresa y está a la vuelta de la esquina.
Iglesia, oro por ti hoy y oro que en este momento el Espíritu Santo te dé verdadera convicción de dónde estás parado o parada espiritualmente. Y si no estás donde deberías estar, en lugar de entristecerte y llenarte de dolor y de tristeza, es tiempo para darle oportunidad al Espíritu de Dios para que te traigan arrepentimiento y en confesión al Señor. Porque Jesús en esta parábola no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a creyentes que nominalmente han profesado públicamente: Jesús es mi Señor, pero sin embargo no han tenido una experiencia real donde el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ellos. Y sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, el aceite, la palabra se vuelve hueca, vacía y es una carga, pero cuando Él está, vuelve vida todo lo que toca, incluyendo nuestra propia vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia, oro por tus hijos, que la palabra ahora se vuelva vida y verdad en el corazón de cada uno de ellos. Los bendigo y te pido, Señor, que todo lo que han escuchado cobre sentido, propósito y vida, y que los que estamos en ti, Señor, con ardiente aceite en nuestros corazones, el Espíritu nos prepare más y nos alinee más para el momento de tu regreso y para ser vehículos de tu gracia en esta generación. Y por supuesto que si alguno se encuentra que está fuera de ti, que tiene conocimiento y amor por los preceptos y amor por la palabra, pero aún no ama a Cristo hasta el punto de entregarse a Él y rendirse a Él, que este sea el día de la rendición, de la muerte al yo y de nacer de nuevo a la vida nueva que Cristo implantará por su Espíritu Santo en sus corazones. Los bendigo en el nombre de Jesús, en tu nombre, Cristo. Amén y amén. Señor, te bendiga en esta mañana, que seas ahora edificado y bendecido durante todo este día. Un abrazo, te queremos. Bendiciones.